El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Existen 8 diferentes tipos de aborto. El aborto espontáneo es debido a causas naturales, no siendo voluntario ni provocado. Aborto fallido o retenido. Se trata de un tipo de aborto natural en el que por algún motivo el feto en gestación fallece naturalmente, pero permanece en el útero materno durante semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la mujer. Aborto inducido. Se trata del aborto provocado voluntariamente, es decir, el resultado de aplicar determinados procedimientos de manera voluntaria para interrumpir la gestación. Aborto terapéutico. Se denomina aborto terapéutico a aquel que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un riesgo para la salud e incluso la supervivencia de la madre. Aborto legal. En referencia a los abortos voluntarios, se considera aborto legal aquel que puede realizarse según la legislación vigente. Si bien originalmente solo podía abortarse de manera legal en casos de violación, malformaciones severas o riesgo para la vida de la embarazada. Se trata del conjunto de abortos que se llevan a cabo al margen de la ley en la clandestinidad. Este tipo de aborto supone, además de un delito grave y riesgo para la salud de la embarazada, debido a que no se cuenta con ninguna garantía respecto al procedimiento y condiciones de la intervención llevada a cabo. Aborto precoz. Se refiere a aquella interrupción del embarazo que se produce antes de las 12 semanas. Muerte. Las primeras causas de muerte en relación con el aborto son hemorragia, infección, embolia, anestesia y embarazos ectópicos sin diagnosticar. Cáncer de ovarios, hígado y cervical. Las mujeres con un aborto se enfrentan a un riesgo relativo de 2.3 de cáncer cervical, en comparación con las mujeres que no han abortado, y las mujeres con 2 o más abortos encaran un riesgo relativo de 4.92. Perforación del útero. Entre un 2 y 3% de las pacientes de aborto pueden sufrir perforación de útero. Es más, la mayoría de estas lesiones quedarán sin ser diagnosticadas ni tratadas, a no ser que se realice una visualización mediante laparoscopía. Desgarros cervicales. En al menos un 1% de abortos realizados en el primer trimestre se producen importantes desgarros cervicales que requieren sutura. Las laceraciones de menor envergadura o las microfracturas, que normalmente no son tratadas, pueden también a la larga perjudicar la función reproductiva. Complicaciones inmediatas. Las 9 grandes complicaciones más comunes que pueden darse durante la práctica del aborto son infección, efusión excesiva de sangre, embolia, desgarro o perforación del útero, complicaciones de la anestesia, convulsiones, hemorragia, lesión cervical y shock endotóxico. Las complicaciones menores más comunes incluyen infección, efusión de sangre, fiebre, quemaduras de segundo grado, dolor abdominal crónico, vómitos, problemas gastrointestinales y sensibilización del RH. Los efectos emocionales de un aborto varían de una mujer a otra. Algunas mujeres reportan una sensación de alivio después de tener un aborto. Las razones para el alivio también varían de mujer a mujer. Cuando se habla de los efectos emocionales después de un aborto, la mayoría de la gente se pregunta acerca de los efectos negativos. Su pregunta es, ¿cuáles son los riesgos posibles emocionales o psicológicos después de tener un aborto? Efectos emocionales y psicológicos son más comunes de lo que y pueden variar de leves de arrepentimiento a complicaciones más graves como la depresión. Es importante analizar estos riesgos con un profesional capacitado que puede responder a sus preguntas e inquietudes. Aborto y efectos emocionales son tan reales como los efectos secundarios físicos. Un factor importante relacionado con la vulnerabilidad de los efectos emocionales o psicológicos negativos tiene que ver con su creencia sobre el bebé dentro de usted. Para aquellos que creen que no es un bebé hasta su nacimiento, tienen menos posibilidades de consecuencias negativas. Sin embargo, para aquellos que creen que su bebé contra el tejido solo crece, son más vulnerables a los efectos negativos. Híjole, pues es una opinión obviamente dividida, porque
no es que esté ni a favor ni en contra. Obviamente hay casos en los que, como en violaciones, como en caso de que definitivamente no quieras a tu hijo, obviamente tuviste que haber tenido precauciones, no en violaciones, pero pues obviamente tener información para no caer en esto. Pero si no vas a ser una buena mamá, si no lo quieres, si fue producto de algo no deseado, pues definitivamente, ¿para qué traes a un niño al mundo a sufrir? Pero en el caso en el que obviamente pues, nada más te dedicas a tener relaciones sin precaución y quieres estar abortando porque crees que es la mejor solución, definitivamente estoy en contra. Es un tema en el que hay muchas posturas, pero creo que no se puede dejar tampoco así a lo que decida cada quien. Sí se tiene que legislar y se tiene que legislar tomando en cuenta muchas voces, pero sí, es algo que se tiene que legislar. Tendrá que ser algo que se apruebe, el aborto tendrá que ser aprobado, bueno, ya de hecho ya se aprobó, pero sí debe tener sus matices, bajo qué condiciones sí, bajo qué condiciones no, es obvio. Bueno, mi opinión sobre el aborto es que está bien, pero solo en ciertas circunstancias. O sea, si la persona no era consciente de lo que estaba haciendo o fue en contra de su voluntad, debería de poder abortar, más sin embargo fue por su propia decisión, pues no la deberían de dejar abortar. Pues yo creo que no está bien porque pues es una vida y pues si tú tienes la capacidad de tener relaciones sexuales, pues tienes que hacerte responsable de lo que pasa. De la única manera en la que estaría a favor es si es una violación. Bueno, ya lo mencioné antes, entonces el aborto está bien siempre y cuando no haya sido, o sea, el embarazo no haya sido premeditado. O sea, si fue tu culpa y fue consciente o estabas alcoholizada, pues es tu culpa realmente. Pero si fuiste secuestrada o violada o algún tema así, realmente sí deberías de poder abortar. En ambas partes, porque obviamente emocionalmente pues si te quedas, obviamente desde que soy mamá, desde que ya sabes que estás embarazada, desde que ya sabes, a lo mejor si has hecho las cosas correctamente y vas con un médico, pues obviamente ves el ultrasonido, ya lo ves, pues ya emocionalmente ya empieza a generar sentimientos. Pero físicamente, pues obviamente, pues imagínate que te estén haciendo un legrado, que te estés tomando unas pastillas o algo para que salga un producto, pues es parir, al final de cuentas es parir y es tener contracciones, ¿no? Entonces obviamente deteriora tu cuerpo. Porque yo creo que físicamente, porque pues es algo que está dentro de ti, entonces te afecta en el organismo y pues te lastimas a ti misma. Y también pues creo que emocionalmente pues lo puedes ir manejando poco a poco, pero o sea, lo físico pues te cuesta más. No es lo suficiente todavía porque pues no te dicen exactamente como todo lo que alguien debe de saber, todo lo que de verdad te hace estar consciente de lo que en realidad es un aborto, y pues por eso hay personas que deciden hacerlo así tan fácil y no se ponen a pensar en otras cosas que pueden suceder antes o después del aborto y pues, Fíjate que no últimamente no he leído mucho sobre esto, pero creo que sí hay algunas consecuencias. Se habla de consecuencias psicológicas. La persona que aborta, yo he platicado con personas que han abortado y sienten una carga, pero esa carga yo no sé si sea una cuestión de ellas o una carga social, pero sí, consecuencias, sí las hay.